La palabra de Dios dice en el Salmo 112: grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Vamos, dígalo. Grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Nuestro Dios es digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Mujeres, Tú eres grande, Jehová, grande es Jehová, digno de alabar. nuestro Dios es Grande es Jehová, y digno. digno de alabar, Tú eres digno de alabar, digno de alabar. digno de alabar. Tú eres grande. Tú eres grande, Jehová, tú eres grande, Jehová, tú eres grande, Jehová, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Aleluya. Amén. Se llene la tierra de la gloria del Señor. Aleluya. Que todo lo que respire alabe al Señor, porque Él merece la gloria. Así que vamos a alegrarnos. Gózate hoy, dale la alabanza al Rey. La tierra está llena de la misericordia del Señor.
aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Díselo. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Oh, santo eres, Señor. Que en este día tu pueblo, tu iglesia, Señor, pueda celebrar a tu nombre. Y los instrumentos, las palmas, Señor, las voces se levanten para glorificarte a ti, Jesús. ¡Aleluya! Aclamémosle. Oh, sí, Señor. Santo, santo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclámale al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Díselo. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo, cantarle un cántico nuevo, cantarle un cántico nuevo. Aleluya, Jesús. Honramos tu nombre, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor, y tu misericordia. Aleluya. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí.
estás aquí. Díselo. Tú estás aquí. Me deleito en ti, Señor. Tú estás Tu presencia, Señor. Oh, me deleito en ti. Tú estás Tu gran amor, Señor. Estás aquí. Tú estás aquí. Oh, tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Señor, por confirmar tu presencia una vez más en medio nuestro. Dios les bendiga. Recuerden que este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y alegraremos en Él. Quiero enviarles un saludo fraterno a la distancia y desearle todas las bendiciones al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo y a los amigos que en este día también se unen para escuchar solícitos la poderosa palabra del Señor. Ánimo. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Voy a tratar la predicación del día de hoy en dos aspectos fundamentales, dos capítulos que en el desarrollo de la misma el Señor nos va a conducir. Pero por lo pronto solamente leamos el capítulo 7, versículo 37, el cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Le invito a que cierre sus ojitos y que me acompañe a pedir la dirección al Espíritu Santo para que pueda esta palabra ser sembrada en cada corazón, que cuando ruede en lo virtual, todo aquel que busque deseoso, con hambre y sed de la palabra, ella se afinque en sus corazones. Señor Dios y Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Reconocemos que tú eres la fuente de nuestra existencia. Gracias por el día especial que nos has dado. En este queremos, Señor Dios, que toda palabra que tú nos permitas leer y escuchar sea específica como propósito para el cambio de vida en cada uno de nosotros. Oro, Señor, a favor de todo ministro, háblese de pastor, evangelista, apóstol, misionero, profeta, maestro, que predica tu palabra en cualquier lugar del mundo, Señor. Dios, guíalo, guía a tu iglesia, guía a la humanidad, Señor Dios, que en este tiempo le es necesario voltear su mirada hacia ti, Señor. Haz un milagro, Señor, de salvación en este día, en cada punto del planeta. Señor, gracias por la iglesia tuya, la que ora, la que ayuna, la iglesia que vigila, la iglesia, Señor Dios, que tiene confianza en ti, como nosotros también en el día de hoy. Oramos para que por medio de esta palabra cambies corazones, la fe se fortalezca y los milagros, Señor, se produzcan de acuerdo con tu voluntad soberana, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi vida la presento, Señor Dios, en sujeción. Me humillo ante tu presencia, deseando que tú, con mi vida a través de la palabra, causes impacto en cada corazón.
Señor Dios, que toda tiniebla, todo estorbo, Señor, oh Dios, a esta palabra, tú mismo, Señor, envíes tu poder para eliminar toda obra del enemigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuán importante es la sujeción y la obediencia cuando se está bajo autoridad. En el caso de la familia, es necesario que estas dos actitudes se manifiesten de parte de los hijos hacia sus padres. Cuando alguna instrucción por ellos es dada, lo acertado es cumplirla con detalle. Suele suceder en algunos hogares donde alguno de los hijos pretende llevar la contraria a sus padres, reprochándoles que no le gusta cómo le educan, para lo cual la respuesta no se hace esperar diciéndole algo así que encierro entre comillas: usted no me diga lo que yo debo de hacer. Precisamente el mensaje que el Espíritu Santo quiere que transmitamos en el día de hoy y que usted lo haga suyo, propio, tiene como título de la siguiente manera: no le digas lo que debe hacer. Trataremos del capítulo 7, los versículos 31 al 37. Lo que voy a decirles como primer aspecto a desarrollar: no le digas lo que debe hacer. Lo contrario sería meterle mano a lo que solo él puede. Versículo 31 dice la palabra: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un mudo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Recuerda entonces, no le digas lo que debe hacer. Lo contrario sería meterle la mano a lo que solo él puede. El Señor, al igual que en los pasajes anteriores, en este evangelio, sigue estando en territorio gentil. Pero el evangelista Marcos menciona algunas ciudades o regiones que visitó, lo que le llevaría varias semanas o incluso meses en desarrollar sus prédicas en los diferentes lugares. Este evangelio nos presenta muchos milagros que preceden a estos dos que vamos a tratar, pero el escritor escoge estos dos milagros como una lección objetiva. ¿Con qué propósito? Para mostrar cómo Jesús busca desarrollar la fe de sus discípulos en él. Eso es lo más importante. A lo largo del recorrido evangelístico, que pudo tener, como lo dije ahora, como duración varios meses, ellos pudieron contemplar con sus propios ojos las sanidades, los milagros y maravillas por la mano de su maestro. Y esto sería ¿qué? Una certificación de fe en él, pues todavía no alcanzaban a distinguir quién era Jesús. Es importante que nos detengamos en eso.
¿Cuál era el propósito entonces del Señor con estos milagros? Y el primero que estamos tratando, que acabamos de leer y desarrollando a partir de estos momentos. Ahora, este comienzo del pasaje, para hablarles del propósito, nos muestra la ruta de las regiones por donde el Señor caminó, pero nunca dijo en qué lugar en concreto iba a quedarse. ¿Sabe por qué? Porque quería pasar por donde caminó. Quería quedarse mucho tiempo con sus discípulos en comunión para dedicarles tiempo en darles instrucción acerca de su persona y la misión antes de que llegaran los problemas y la hora de llegar a la cruz, salvo que la Escritura se detiene en una región en específico, en este caso en Decápolis, a donde dice la Biblia, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano sobre él. Eso lo leímos en el versículo 32. Ahora, lo curioso de la acción del Señor fue apartar de la gente a esta persona discapacitada, pero también hay algo importante que es curioso para mi concepto, y es su silencio, un silencio frente a las demandas de las personas que lo llevaron. Ellos le dijeron que le pusiera la mano encima a la persona que llevó, y en este caso al sordo mudo, pero el Señor no les contestó nada, sino que lo tomó de la mano y lo apartó. El no pronunciar palabra alguna, el Señor Jesucristo nos enseña que aunque buena era la petición de estas personas de que colocara su mano sobre el necesitado, no iba a incidir en la acción que el Señor iba a ejecutar sobre esta persona discapacitada. Quiero llevarles a que pensemos por un momento las dificultades que presentaba esta persona para poder comunicarse con sus amigos, con sus vecinos y también con personas en general de la sociedad, porque es muy importante tener una percepción, una relación con la sociedad en la cual se vive. Ahora, los peligros, pensemos en eso, que él enfrentaría al no poder escuchar. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? La incertidumbre le generaba a él una desconfianza, estar en medio de la gente y no saber lo que estaba ocurriendo, porque dice la Escritura, no podía oír y no podía comunicarse. Pregunta, ¿cuál sería su reflexión e interpretación de lo que ocurriera a su alrededor? En algunas personas, con la dificultad que presenta este sordo mudo, se ve inmediatamente su frustración y desconfianza. Por eso se aíslan socialmente, porque sienten que no son útiles y hay una vergüenza en sus vidas, se sienten menos que nadie. El separar el Señor al sordomudo de la gente que le conocía y de algunos, escúcheme bien, que quizá hacían burlas de él por su discapacidad, lo que llamamos hoy el bullying, tenía un propósito único. ¿Y sabe cuál era? Enseñarle en privado, sin distracción alguna y sin ninguna mano diferente a la de él, a que aprendiera a escuchar el tierno balbuceo de las palabras del Señor Jesucristo y a que interpretara las cosas que estaría a punto de oír y a que intentara, óigame bien, pronunciar con confianza los enredos, porque era tartamudo, que nadie más que el Señor podría entender sin burla alguna cuando él intentara comunicarse con el Señor. Es como cuando cogemos un niño pequeño y está comenzando a hablar y decirle, diga papá, y el niño diga pa, y uno le diga pa. Es lo que quiero, llevarles a pensar de la privacidad que el Señor eligió en vez de poner la mano delante de todas las personas. Quería poco a poco que escuchara la voz del maestro, pero que también pudiera el maestro escuchar algunos balbuceos, pero con la confianza que el Señor lo estaba llevando a hacer algo grande en la vida. Porque déjeme decirle, el Señor siempre quiere que intentemos algo que nos saque de la estima, de la burla,
de la bajeza en la que muchas veces nos hace sentir la gente como minúsculas personas, o porque muchas veces nosotros nos imaginamos que no valemos nada. Ese era el caso de esta persona. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿era inadecuada la petición que hicieron los amigos de este sordomudo, que estamos tratando de ponerlo en el contexto exacto de que Jesús pusiera su mano sobre este para buscar su sanidad? Creo que la respuesta es un no rotundo, porque para el Señor no hay nada que pueda rechazar y que le parezca extraño de la gente que no conozca, así las buenas intenciones salgan de su corazón. Lo que sí podemos tener presente es que llegaron demasiado lejos al tratar de decirle al Señor cómo obrar en la vida del necesitado amigo. Nosotros no podemos decirle al Señor cómo debe hacer un milagro en nuestra vida, cómo debe resolvernos una dificultad monetaria, cómo arreglar un matrimonio, cómo hacer que nuestro hijo, el hijo suyo, regrese de nuevo a su hogar, o cómo poder interpretar una buena relación con la persona que en el pasado fue mi amigo o la amiga, el compañero de trabajo, el hermano de la iglesia, porque se perdió la relación. Solo eso le corresponde al Señor, y de eso nos quiere el Espíritu Santo llevar de su mano, como llevó de la mano a este sordomudo, a que aprendamos a hablar, a que aprendamos a creer y a confiar en el Señor. Óigame bien, entonces no era inadecuado. Lo que sí les dije es que llegaron muy lejos. Señor, póngale la mano encima, aquí se lo traemos. Estoy pensando que no era correcto que le dijera al Señor qué tenía que hacer. Quizá esos amigos hayan visto u oído que algunas de las sanidades que el Señor había obrado recientemente y en el pasado, porque las noticias importantes del Señor volaban, corrían oralmente y a través de los jinetes, de que había algo grande que el Señor venía haciendo en las diferentes ciudades que recorría. Y alguno de ellos le decía: mire, no hizo sino poner la mano y el enfermo sanó. Y por eso ellos tomaron quizá esa oportunidad diciendo: Señor, te lo traemos para que ponga la mano y lo sanes. Quizá oyeron eso, de que imponer manos era el método que el Señor debía utilizar, pero no tenían conocimiento de que en la soberanía del Señor Jesucristo no siempre funciona con los mismos métodos. De eso usted y yo tenemos que tener presente. Si en el pasado el Señor, con solo ponerse usted la mano en el lugar donde le dolía, quizá su corazón, quizá una pierna, quizá cuando usted impuso manos sobre un enfermo y sanó, piensa que hoy va a orar así el Señor, déjeme decirle, como dicen los niños, no siempre con el Señor Jesús es así. Él obra de maneras que no podemos entender. Esta palabra nos está ayudando entonces a que entendamos las cosas importantes de la manera en que el Señor obra. Los métodos del Señor no siempre son iguales. De ahí el silencio del Señor. Ellos le dijeron: póngale la mano encima. Y la Biblia dice que no hubo ningún comentario. Y por eso se apartó de ellos, de la buena voluntad de ellos, porque no era malo que le dijeran al Señor eso. Porque hay gente que obra de un corazón sincero. Señor, ponga la mano en mi necesidad. ¿Es malo decirle eso al Señor? No, no es malo. Yo puedo decirle a partir de hoy: Señor, haga conmigo lo que usted quiera, pero usted sabe que lo necesito. Son cosas diferentes, porque Él no va a orar de la misma manera. Porque eso sí tiene Jesús, que tiene siempre miles y miles de soluciones diferentes a la forma en que siempre estamos acostumbrados que Él obre. No olvidemos que Jesús nunca desestima a quien le busca, pero jamás acepta consejos ni dirección de nadie, pues Él es el divino consejero, el divino instructor por excelencia. Dice la palabra al respecto a través del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 14: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio?
o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. Esto nos muestra que la buena voluntad nuestra para decirle al Señor cómo obrar, cómo hacer que mi petición sea resuelta, no es correcta. Porque nosotros no somos consejeros, somos personas que necesitan el consejo maravilloso del Señor. Somos personas que necesitamos la guianza siempre del Santo Espíritu que acompañó a Jesucristo en cada decisión, en cada milagro que logró. Nunca deberíamos decirle al Señor cómo debe usar sus métodos a utilizar para darle respuesta a nuestras oraciones. No lo vuelva a hacer. Y si intentaba hacerlo, deténgase, porque esta palabra es para que se detengan muchas cosas que hay en nuestro corazón o que nuestra lengua está a punto de soltar, pues podemos perder sus bendiciones. Vale la pena recordar lo que aconteció con Naamán el sirio. ¿Recuerdan esa historia? Naamán el sirio. Pues dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14, de la siguiente manera. Había un hombre inconverso, sirio, capitán de la guardia de ese, era el hombre fuerte, el general, y estaba enfermo de lepra. Pero había una mujer de Dios que había sido conquistada, raptada, secuestrada en esas conquistas de invasión a las regiones, que se encariñó y servía en la familia de él. Y le dijo: mi Señor, yo sé quién puede sanarlo. Hay un Dios poderoso en Israel. Permítame hacer una paráfrasis. Y allá hay un profeta que puede sanarlo. Y él le pareció correcto y habló con su rey. Y el rey mandó cartas y lo mandó allá. Y mire lo que dice la palabra. Hay métodos que nosotros no entendemos. El rey de Israel dijo: no me metan en problemas a mí, porque no se sintió en intimidad con el Señor para orar y que fuera salvo de esa enfermedad, de esa lepra. Cuando escuchó la noticia, Eliseo dijo: ¿cómo así? ¿Es que no hay acaso profeta en Israel? Profeta significaba ser enviado de Dios para hacer milagros y prodigios en el nombre del Señor. Y Eliseo tomó esta palabra diciendo, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y cita 2 ríos, Abana y Farpar, ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sabe por qué el Señor me permite citar esta escritura del Antiguo Testamento? Porque a veces nosotros queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos que haga, pero el Señor no hará nunca lo que tú pienses que Él debe hacer, porque Él puede hacerlo si en su voluntad está. Pero la mejor manera es ser humilde. Si quiero ser sano de mi corazón, si quiero una restauración de mi vida, si quiero una restauración dentro de la comunidad donde yo vivo, si quieres una relación familiar mejor establecida, háblale al Señor y Él sabe cómo hacerlo. Nunca le pongas condiciones, nunca le digas cómo hacer las cosas. No le pintes pajaritos en el aire al Señor, porque Él es real, Él es poderoso, Él es certero en las cosas que Él propone para hacer que tu vida cambie. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. En la multiforme gracia del Señor Jesucristo, obra indistintamente con su poder
y procede entonces ahora a efectuar lo que solo Él sabe y puede hacer con el sordomudo. De eso estamos tratando entonces. Y al retirarlo de la gente, porque lo cogió y se lo llevó hacia un lado diferente al bullicio, lo sacó del estorbo que puede producir las voces y las miradas que pueden estorbar en la vida, no del Señor, sino del paciente a ser tratado. El milagro que el Señor pensaba obrar, y lo retiró de la gente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería ser empático en su sensibilidad con la forma de sentirse humillado y avergonzado por su condición. ¿Sabe qué hace el Señor cuando nosotros nos creemos nada, menos que nada y menos que nadie? Él nos toma de la mano, nos saca del señalamiento de la gente y nos lleva con toda sensibilidad a decirnos: tranquilo, yo estoy contigo. Yo sé la dificultad que tiene, sé que no es fácil, pero yo también pasé por esta, porque a mí me criticaron, de mí murmuraron y a mí me llevaron a la cruz, pero fue con un propósito de poder obrar bendición y sanidad en tu vida, en tu familia y en todos los propósitos que tengas en tu corazón, si en humildad me buscas. Esta actitud del Señor, hablo de llevarlo con empatía, con sensibilidad, es lo que hoy llamamos un retiro espiritual, para enseñarles tanto al paciente como a los amigos que toda persona, usted y yo, necesitamos tener intimidad personal con Cristo, y que, óigame bien esto, hay actos públicos sobrenaturales como también privados, ese que estaba teniendo con Él para obrar su misericordia. Dios obra misericordiosamente en público, pero obra misericordiosamente también en lo íntimo. Bendito es el nombre del Señor. Para cualquier persona natural, cuando hablo de natural, son personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han tenido un nuevo nacimiento todavía, y entonces están buscando una manera de interpretar las cosas de Dios. O también para el creyente, el método empleado con el sordomudo puede resultar, además de incomprensible, también extraño. Pues, óigame bien, eso de meter los dedos en el oído no se le ocurre sino a Jesús. Porque a veces es necesario que el Señor meta los dedos en nuestros oídos para que podamos escuchar bien, porque hay cerumen que estorba su palabra, su consejo. Además de incomprensible, dije, también extraño. Pues eso de meter los dedos en los oídos. Y otra cosa más, ay, hermano mío, escupir. Porque la Biblia dice que escupió para tocar la lengua del sordomudo. Algunos dirán gas, pero bendita saliva del Señor, bendito los métodos del Señor, bendito lo que el Señor obre para nuestra vida. Solo Él puede hacerlo. ¿Y quién puede cuestionar la forma de sanar del Señor como Él le venga en su soberana voluntad? Yo diría, y usted también se pone de acuerdo conmigo, nadie puede cuestionar los métodos del Señor. Pues así como Jesús no moduló palabra para responder a las peticiones de los amigos, tampoco los que lo llevaron y los que estaban allá esperando qué hacía el Señor expresaron ninguna palabra. ¿Sabe cómo le duele al Señor Jesús tu sufrimiento, el sufrimiento de las almas del mundo? Pues la Biblia dice aquí que alzando los ojos al cielo, pidiendo el respaldo de su Padre, hay una palabra que estremece tu vida y mi vida a partir de hoy. Gimió de lo más profundo de su vida, declarando en arameo el vocablo Efata, que traducido, hermanos míos, es: sea abierto. Él gimió y dijo: sea abierto, porque cuando Cristo gime por tu necesidad, cuando Cristo gime por tu dolencia, cuando Cristo gime por la persecución, cuando Cristo gime por tu señalamiento, cuando Cristo gime porque tus hijos te aborrecen o no te entienden, cuando tú, pastor, amigo mío, sientes que hablan mal, Él gime y dice: Fata, sea abierto y trae paz.
haz un milagro. Él, hablo de Cristo, tu Cristo, mi Señor, tu sanador y mi Salvador, no quiere que ninguna demora suceda en su vida para obrar respuesta a quienes la demandan, aunque podamos pensar que al tomarse todo su tiempo nos echa al olvido. Él nunca se olvida de ti ni de mí, de ninguna manera, mi amado hermano y amigo. Pues nos dice esta escritura: al momento le fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cómo estaba antes entonces? ¿Era tartamudo? ¿Te imaginas un tartamudo? Uno medio entiende que no habla nada y no entendemos nada. Oh, santo su nombre. En esa intimidad con Dios Padre, porque Jesús nos enseña a tener intimidad con el Padre para que los milagros sucedan conforme a su voluntad. Esa intimidad con su papá, Dios nuestro papá, sumada a su preocupación por aliviar el sufrimiento de aquel hombre, abrió no solo los oídos, sino lo que es más importante aún, ¿sabes qué? Las ventanas de los cielos, para desatar su vida de todo señalamiento de aquellos, algunos que se burlaban de él, pero también de su condición de estima baja. Fueron abiertos los oídos taponados espiritualmente de este hombre, quizá por el pecado, y desatada una lengua tartamuda por una lengua a divulgar las maravillas de Dios recibidas en su discapacidad. Pero también fueron abiertos los oídos de los asistentes, incluidos los de sus discípulos, y suelta con confianza la lengua de todos. ¿Sabe para qué? Para glorificar su obra, porque todo lo que Jesús hace es una obra grandiosa, así le parezca minúsculo a algunas personas que critican al Señor, a algunas personas que critican el camino maravilloso del Evangelio. Esa lengua de los que estaban ahí la soltó para glorificar su obra, que con sus propios ojos alcanzaron a ver el milagro, ya que exclamaron: bien, óigame bien, calificaron bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta escena, mis queridos amigos y hermanos, debe llenarnos de gran gozo y esperanza, recordándonos siempre que en Jesús tenemos un amigo. ¿Cuánto lo creen? En Jesús tenemos un amigo que siempre está orando por nosotros, por toda necesidad espiritual y material, para que, como se lo indicó a su discípulo Pedro en los días de su ministerio terrenal, también usted y yo lo sepamos hoy, cuando le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. Lucas 22:31 dice la palabra del Señor. Así también lo expresa el escritor. Hablo de cómo Dios ruega por nuestras necesidades, por tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad hoy? No la sé, pero Dios la sabe, y tú también. Cuando el escritor escribe a los hebreos, dice de la siguiente manera en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 15 al 16: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, óigame bien, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero continúa este mismo escritor a los hebreos diciendo acerca de la función intercesora de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Hebreos 7:25 dice la palabra: por eso puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Finalizando este primer aspecto, también nos debe servir como reflexión que, si bien el milagro que el Señor obró en la esfera física de este hombre nos ilustra en la vida espiritual los efectos del pecado en el hombre, que a causa de la incredulidad
no logra escuchar la voz de Dios, por lo cual muchos hablan mal de lo que significa la iglesia, de lo que significa el evangelio, y también se atreven a interpretar supuestamente ellos lo malo que es Dios cuando obra. Y eso lo hacen cuando intentan expresar lo que piensan del Señor. Finalmente, esta sobrenatural acción milagrosa del Señor buscaba afinar los oídos de sus discípulos, como afinar los oídos nuestros hoy como creyentes en Él, y darles confianza a nosotros hoy y a ellos también, para soltar con su lengua que Jesús era el Mesías esperado. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gloria al Señor Dios Todopoderoso por Jesucristo nuestro Señor, Salvador y sanador de nuestra vida. Esta frase: déjalo que obre como quiera, para que tu actitud no interfiera. Recordemos entonces lo que Dios nos está hablando en este día. No le digas lo que debes hacer. Y el segundo aspecto es una lectura que quiero llevarte con toda la tranquilidad a que me acompañes a desarrollarla como hicimos con este primer aspecto. No le digas lo que debes hacer, porque con sus procesos Él hará que todo te sea claro. Versículo 22 y 26 del capítulo 8. Repito, en el capítulo 8, los versículos 22 al 26 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Repito, y le rogaron que le tocase. Cuando digo repito es porque quiero que no se te olvide esto. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Hemos venido tratando hasta aquí acerca de la soberana voluntad de Jesús en obrar sus milagros. Y el que vamos a desarrollar a partir de este momento, al igual que el obrado en el sordomudo, tiene en esencia varios aspectos en común. Te lo voy a citar. El primero es la buena voluntad de las personas al llevar a Jesús a los discapacitados, para que en su misericordia pueda con sus manos obrar el milagro. ¿Te acuerdas lo que hablamos en el anterior pasaje? Ellos dijeron: aquí te lo traemos, permítame hablar así, póngale la mano encima, toca. Aquí vuelven y le llevan a un ciego para que lo tocase. Las palabras casi que son las mismas, los pedidos casi que son iguales, casi que son unas órdenes de buena voluntad para obrar la misericordia en este ciego. El segundo aspecto tiene que ver con la misma actitud de Jesús en retirar de los demás al urgido, al hombre que tenía necesidad del milagro. Otro aspecto no menos importante es el uso de su saliva como método para obrar el proceso de la sanidad. Voy a hacer un paréntesis y una aclaración. ¿Recuerdas que dije que el Señor no siempre usa los mismos métodos? Pero Él es soberano. En el sordomudo usó saliva, y en el ciego está usando saliva. ¿Por qué? No sé. No podemos cuestionar al Señor. Lo único que puedo decir es que es perfecto, así tenga repetición. Pero no siempre esperes que el Señor va a obrar de la misma manera. Por el contrario, Él obra, vuelvo y repito, de maneras que no entendemos. Pero
Otro aspecto, no menos importante, como les dije, y yo diría que es el último, como también lo enfatizamos anteriormente, hablo del primer aspecto que traté con el sordomudo, tiene que ver con el proceso de la fe a desarrollar en sus discípulos con cada uno de estos milagros, pues tanto en uno como en otro milagro, las sanidades están situadas en un contexto en que frecuentemente es notorio ver dificultades de la gente y aún de los mismos discípulos, porque ellos también tenían dificultades en distinguir quién era Jesús. Sí, ellos sabían que se llamaba Jesús, pero el nombre de Jesús significa cosas extraordinarias que estaban anunciadas desde la antigüedad a través de la ley en el Antiguo Testamento, y ahora el Señor expreso en vivo y en directo tiene el cumplimiento del Mesías que estaban esperando. Como algunos andan con Jesús hoy y no saben en esencia qué más es el Señor en su naturaleza, cuando el Espíritu Santo está interesado en que lo conozcamos a profundidad. Y Él estaba haciendo estos milagros primero por misericordia, pero con el propósito de que los discípulos distinguieran que Él era el Mesías. Y una de las características del Mesías, hablo de Jesús, era obrar sanidades, milagros, prodigios y maravillas en la gente para mostrar que en Él estaba Dios y que Él es Dios. Alabe y glorifique el nombre del Señor y apláudala si usted puede, porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza. Bendito su nombre. Oh Señor, mi alma te alaba y te bendice. Entonces, no en vano, en el desarrollo de este capítulo 8, versículo 22 en adelante, el evangelista Marcos, porque es el mismo escritor, por eso el Espíritu Santo me permitió fusionar estos dos como un solo tema, porque hay propuestas maravillosas del Espíritu Santo. Algunas se asemejan, otras se compilan, se complementan, para que usted y yo seamos diferentes, para que podamos oír bien, podamos hablar bien y ver bien lo que el Señor quiere hacer en su vida. En este capítulo el evangelista destaca lo que Jesús les llegó a decir a los discípulos. Ya les dije, amados hermanos, y se lo repito, y amigo mío, usted que escucha y ve este mensaje, que el propósito de Dios con los milagros, además de su compasión por la gente necesitada, era formar el carácter cristiano, la fe profunda en sus discípulos. Porque ¿de qué se constituye una verdadera iglesia? Sino aquella que tenga una fe en su Señor. Y ellos estaban con Él caminando, y los milagros los sorprendían. ¡Wow! Pero de ahí para allá tenían un desconocimiento total de lo que significaba el Señor. Por eso, cuando Él les dijo que no fueran como los fariseos, ellos dijeron, ¿cómo así? Él les dijo, no usen la levadura de los fariseos. Y ellos no entendían. Les dijo, ¿cómo no entendéis? El milagro de los panes lo hice. Yo no les estoy hablando de eso, porque ellos dijeron, ¿será porque no trajimos pan? Y les digo, no es por eso que les estaba diciendo. Y mire lo que le digo el Señor a los discípulos. Óigame bien, en el versículo 8 de este capítulo que tratamos nosotros, hermanos míos. En el capítulo 8 le dice el Señor, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Bendito es el nombre del Señor. Todo esto tiene ese contexto de educar a sus discípulos. Es posible que Marcos haya tenido como registro estos dos milagros por indicación del apóstol Pedro, porque él vivió ese tiempo. Recuerden que Marcos era un discípulo de Pedro. Él lo llamaba a su hijo, quizá porque en su época reflejaban el estado espiritual los discípulos, como les estoy hablando, en que no tenían conocimiento del Señor.
porque no tenían una verdadera comprensión plena de quién era Jesús. Y mediante estos dos hechos que estamos hablando en el día de hoy, hechos prodigiosos, su propósito apuntaba a desarrollar la fe poderosa de Cristo en sus discípulos. Pero ahora el Señor regresa nuevamente a Galilea, concretamente a Betsaida. Betsaida es la ciudad de Andrés y de Pedro, una ciudad incrédula donde hizo muchos milagros, pero aún así la gente no creía. No obstante, esa incredulidad de esta población permaneció hasta el punto que nuestro Señor Jesucristo anunció un juicio severo sobre ella. Usted puede leerlo más adelante en su casa, en Mateo capítulo 11 versículo 21 al 24. Es allí, en ese lugar, donde nos dice la Escritura que unas personas le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Al igual como sucedió con el sordomudo, el Señor le toma la mano sin musitar palabra alguna y sin atender al toque sugerido por quienes le llevaron el paciente. ¿Sabe qué hizo el Señor? Lo sacó fuera de la aldea, porque es necesario los retiros espirituales con el Señor. Es necesario alejarnos de la muchedumbre, de mundanal ruido pecaminoso que hoy pulula siempre por cualquier lugar. Y sin atender a la sugerencia de ellos, lo sacó fuera de Betsaida. ¿Sabe? Aquí hay una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Por qué hubo necesidad en el Señor de ser sacado este hombre fuera de Betsaida? En vez de que todos contemplaran su gloria. ¿No es muy bueno mostrar la gloria del Señor? Ay, es que el Señor es reservado para algunos asuntos. Él no le cuenta a nadie lo que está viviendo. Algunos te señalan, pero Él te saca aparte y te dice: tranquilo, que murmuren lo que sea, sé que eres pecador, sé que está pasando este momento, pero ven conmigo, yo te enseño cómo vas a sostenerte de mi mano y cómo vas a salir de esas dificultades. Oh, bendito es el Señor. Nadie como tú, Jesús, para entendernos en nuestras dificultades, en nuestros pecados, y cómo nos perdonas y cómo nos ayudas a salir de eso, Señor. Dije entonces, ¿por qué el Señor lo sacó fuera de Betsaida en vez de que todos contemplaran su gloria? ¿Sabe por qué? Quizá para no dar lugar al alboroto publicitario que desenfocara su papel mesiánico, o también porque quería expresarle su compasivo acompañamiento. ¿Cuál es el mejor bastón jamás habido por haber? ¿Sabe quién fue el bastón del ciego? Ni siquiera los amigos. Jesús. Le enseñó a caminar pasito, le dijo: por aquí camina seguro, en cada huella que voy tú das un paso, no tengas temor, no importa que no veas. Cuando yo te diga para, y cuando yo te diga hagas esto, haz esto. Y por eso el Señor quería acompañarlo, y por eso el Señor nos ayuda de su mano a caminar paso a paso. Pero es necesario que nos saque de tanto acompañamiento en este tiempo donde nos contaminamos, no por la pandemia, no por el COVID-19, sino por tanto oído, murmuración, desinformación de la gente. Dios quiere hablarnos claramente a nuestro corazón en privado, porque es un Dios personal. Un Dios personal. El bastón de este ciego era Jesús. Siempre Jesús obró sanidades según su soberanía, con los métodos que consideró apropiados. Y algunos de ellos, como los 2 milagros que hemos tratado y este que estamos terminando fuera de lo acostumbrado al ojo de las personas. Así obra el Señor. Pero en este caso, el del ciego, la sanidad la hacía el Señor mediante procesos. Esta sanidad tuvo 2 procesos, casi 3. Y era un proceso tanto para el ciego literal que llevaron al Señor, como para sus amados discípulos todavía ciegos en la fe. Quizá Dios nos está hablando hoy porque hay ceguera espiritual y Dios quiere despejarnos las tinieblas, el camino que no nos deja caminar con apoyo de sus promesas. Este mensaje espero que sea un cambio al paradigma en el cual estás caminando, y que no te deja ver con nitidez las cosas claras que son en el Señor. Siempre obró eso.
milagros, pero en este caso obró en procesos, porque Él obra en procesos en la vida de las personas. Nadie se convierte y dice: ya soy santo y quedé listo. No, la vida es una progresión espiritual. La santidad es inmediata cuando recibo a Cristo. Cuando yo me entrego a Cristo, soy santo en ese momento, y si me muero voy al cielo. Pero como Dios tiene misericordia y necesita hacer progresión espiritual en mi vida, nos lleva, y la santificación es un proceso, es un caminar diario con el Señor. Así son los milagros del Señor. Hay milagros creativos inmediatos y hay milagros que va sanando poco a poco. Yo recuerdo un milagro que hizo el Señor con una persona que me dijeron: ve a orar por alguien, y no me dijeron por qué. Eso hace como 5 años o 6. Esa mujer estaba postrada en cama. Se había ido en desobediencia de la casa con un hombre que era casado, y un accidente llegó y le dio en su frente y quedó postrada. Sus manos, una de ellas, así como tú me ves, no veía sino un pedacito por un ojo, porque perdió la vista, perdió el olfato y el sabor, y no pudo volver a caminar. Y cuando yo voy en el nombre de Jesús, yo sin saber nada, yo iba a orar pensando que alguien tenía de pronto un virus de esos que acostumbra a tirarlo a uno a la cama 1, 2 o 3 días. Y cuando yo me encuentro con este cuadro, dije a mí mismo: wow, Señor, ¿a qué vine yo aquí? Pero el Espíritu Santo inmediatamente me dijo qué tenía que hacer. Y como te estoy hablando de que Dios obra procesos creativos, o a veces sana de una, en 8 días el Señor le sanó todo. Le estiró su mano, la puso a caminar de mi mano. Luego se le consiguió un caminador para que afirmara sus músculos. Al día siguiente estaba extendiendo ropa, lavando una loza, y decía: yo nunca había vuelto a la cocina en 15 años. Un día le dimos a probar algo fingiendo que era otra fruta, y digo: esto me sabe a mango, porque le dije que era manzana. Y le dije un día: huele, 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 tómate esta agüita. Y me dijo: eso me huele a alcohol, porque el Señor le devolvió el olfato y el sabor. Aplauda la gloria del Señor, aplauda las maravillas del Señor. Él todavía obra, como obró procesos en este hombre del cual estamos tratando. Los procesos son importantes en la vida de toda persona que decide acudir a Jesús, porque su gradualidad contribuye al fortalecimiento de la fe en Él. Al llevarle de su mano, hablo de este ciego, de la mano del Señor fuera de la aldea, tenía como propósito intimar con ese ciego en asuntos que algunos necesitados de su misericordia rechazan, porque consideran que no son adecuados a su manera de pensar. Por eso te digo, Dios está rompiendo paradigmas. No te importe cómo el Señor te va a salivar hoy, cómo te va a escupir hoy, cómo va a meter el dedo allá en la profundidad de tu oído, cómo va a tocar tu lengua de la manera que Él quiere hacerlo. Pero no olvides que en el obrar del Señor todos los métodos son perfectos. En el caso del ungüento fuera de lo común, como lo fue la saliva usada para tal milagro, pues dice la Biblia que escupió en sus ojos. Y ahora sí, escúcheme bien, Jesús puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Podríamos preguntarnos por qué Jesús usó de su saliva santa para continuar el proceso de la sanidad de los ojos del ciego. Permítame decir, considero que no tiene respuesta ni discusión alguna, pues Él es soberano. ¿Cuánto lo creen? Y siempre obra en su perfecta voluntad. Mis amados y amigo mío, tanto la mano del que estaba ciego como la mano del Señor que provee la luz se fundieron en estrecha relación para procesar el tan anhelado milagro. Para el ciego era tan importante la compañía de quien le podía sanar, así no le pudiera observar, como el escupitajo santo de Jesús, lo cual no le hizo mella en su paradigma de la vida, sino que lo aceptó como un proceso necesario para su restauración física y espiritual, pues su presencia, hablo de la presencia del Señor Jesús, actuaba poderosamente en él.
Si en el sordomudo escupió para tal milagro, diría este ciego: ¿quién soy yo para despreciar tan poderosa manera de obrar en mi vida? ¿Quién eres tú y quién soy yo para que el Señor, nosotros tengamos que cuestionarle la forma en que Él habla y en la forma en que Él nos trata? Este método usado por el Señor tenía como propósito en el proceso que el ciego pudiera entender y sobre todo pudiera sentir, porque si no lo toca, si no lo escupe, hermano, entonces él no siente lo que el Señor está haciendo. Es un método tan rudimentario usado en este hombre de parte del Señor que nos lleva a sorprendernos de la grandeza del Señor, pues así Él le hace entender a las mentes sencillas como este hombre lo que Él pretende hablar a cada vida. Ese proceso del Señor continúa con la pregunta si veía algo, y la respuesta fue: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Estamos usted y yo frente a una persona que había perdido la visión, no que era ciego de nacimiento, no se sabe en qué momento de su vida perdió la visión, dado que una cosa es ver y no oír, ver y no hablar, como el caso del sordomudo, y otra muy distinta es oír y no ver, hablar y no ver, como es el caso de este ciego, quien desde su nacimiento contaba con estas funciones, no contaba con ello. Y por esa razón podemos afirmar que en algún momento de su vida perdió la visión, pues dio una descripción de lo que es una persona y de lo que es un árbol. Otra vez Jesús, óigame bien, estamos hablando del proceso, le puso la mano sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido. Su visión apuntó a lo lejos, 20/20, y vio de manera clara a todo. Y escúcheme bien, lógicamente que lo primero que pudo haber visto fue aquel que oyó sin haberle visto. Bendito sea su nombre. Es la primera vez que el Señor hace un milagro en dos procesos, no porque le faltara el poder, sino que quizá estaba probando la velocidad de su poder a la lentitud con que acudió el ciego por el milagro. Recuerden que Bartimeo corrió rápido detrás del Señor pidiendo que lo sanara. Lo tuvieron que llevar. Él pudo haber gritado: Señor, hey, estoy aquí, pero no, lo tuvieron que llevar. Nos enseña esto, que en Betsaida este ciego no era el único con el lento proceder en su vida espiritual al no tener una visión clara acerca de quién era Jesús, sino que entre ellos también estaban sus discípulos. Con este milagro progresivo en la visión de este hombre, Jesús apunta a disipar las tinieblas de ellos, quienes en adelante se convertirían en sus apóstoles. Hablo de los discípulos que acompañaban al Señor. También nos certifica este milagro con la progresión, que la vida espiritual es progresiva en íntima comunión con Jesús, y que ella de golpe no se realiza. Se los expliqué ahora. La gran verdad de este milagro tiene como fin que el Señor Jesús nunca deja nada a media con las personas, sino que su propósito lo concluye. El apóstol Pablo lo expresa así en el libro de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los discípulos tuvieron una visión clara acerca de Jesús cuando vivieron el proceso requerido de su parte, y así lo expresó Pedro mucho más adelante a la pregunta del maestro, que está en el capítulo 8 versículo 29: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Por fin comprendió que ese que hacía milagros es el Cristo que le reveló el Padre Celestial y en el cual creía. El objetivo, amigo mío y hermano, de este mensaje no es otro que tengamos presente que ahora y durante toda esta cuarentena vivamos el proceso que necesitamos como creyentes, aunque todavía no tengamos la visión completa de lo que Dios está obrando y hará al finalizar esta prueba. Jesús te dice hoy lo siguiente: no vuelvas de nuevo a la aldea de la ceguera espiritual en que estabas antes. Ten una comprensión completa de lo que yo sé hacer, para que cuando te dé salida puedas publicarlo con la visión clara de que así como el mudo necesitaba salvación, igual tú. Cuán importante es comprender lo indispensable que
es tener los órganos de los sentidos en completa sanidad para poder oír bien su palabra, leerla detenidamente y publicarla con toda entereza y de manera clara. Es por ello que estos milagros obrados por Jesús tuvieron sanidad en estos 3 órganos de estos 2 discapacitados, sordomudo y ciego. Suelto esta palabra, mi amado y querida iglesia. Una visión clara de Él permite ver lo hermoso y poderoso que es. Una visión clara, una vez más te lo digo, de Él permite lo hermoso y poderoso que es. Y como conclusión, saber hacer lo que debemos es entender cómo Él obra. Perfecto es, te lo repito. Saber hacer lo que debemos es entender que como Él obra, perfecto es. Cierra tus ojitos y oremos al Señor y démosle gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por este privilegio, Señor, otorgado en el día de hoy, y te ruego con toda mi alma, Señor Dios, que nuestros labios y nuestra lengua, Señor Dios, sean sanados ante la timidez y el temor de hablar tu palabra. Señor Dios, que nuestros oídos sean afinados para oír tu voz. Cuando desde lo alto, Señor Dios, venga una palabra poderosa, Señor, para compartir. Y Señor, que nuestros ojos tengan la visión clara, Señor Dios, de que este mundo necesita una sazón, la sal espiritual, Padre, que solamente tú puedes dar. Señor Dios, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido un milagro, Señor, para que traiga visión a la iglesia, para que traiga, Señor, audición espiritual a la iglesia, para que traiga, Señor, palabra, Señor, segura a la iglesia, y el mundo tenga un oído afinado para oír la palabra de la iglesia, tu palabra, Señor, y el mundo pueda publicar, Señor, de que tú eres el Señor, el que salvó su vida y el que le sana y el que restaura su familia y el que restaura su finanza y el que sana toda pandemia y toda enfermedad, Señor, y que ellos puedan ver que es una realidad, que este mundo tan maravilloso pero contaminado por el pecado, tú lo hiciste en los diferentes días de la creación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Conmigo a clamar al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo.